Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez estaremos trabajando con los factores que influyen en la velocidad de una reacción química, que estos son los principales: naturaleza de los reactivos, uso de catalizadores, temperatura y concentración. En el que también vamos a tener algunos experimentos como ejemplo. Ya sabemos también que la cinética química es la rama de la química que se encarga del estudio de la velocidad a la que ocurre una reacción y sus mecanismos. Y tenemos videos en el canal sobre ese tema. Acá tenemos que la velocidad es igual al cambio de la concentración de los reactivos o de los productos sobre el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo hipotético donde A se transforma en B. Y si notan, tenemos el cambio de A como negativo, y eso es porque como A está desapareciendo, vamos a tener menos concentración de A al final que al inicio. Entonces cuando restamos nos da negativo. Ese menos que incluimos antes de el cambio de concentración es para que nos dé al final positivo, porque tiene que ser la misma velocidad. Y si notan, el cambio de la concentración de B está positivo, y eso es porque está apareciendo B. Es una velocidad de aparición y por eso será positiva, y no hay que incluir ningún signo negativo. El primer factor que influye en la velocidad de una reacción es la naturaleza de los reactivos, y aquí nos está hablando de que los reactivos pueden ser tanto en estado sólido, líquido o gas, y a medida que las moléculas están más separadas entre ellas, van a tardar más tiempo para encontrarse con el otro reactivo porque están más lejos una de la otra, por lo que el tiempo va a aumentar. Y si aumenta el tiempo, la velocidad va a disminuir, porque el tiempo y la velocidad son inversamente proporcionales. Por eso es que las reacciones que son cuando los reactivos son gases se realizan a alta presión, y eso es para que las moléculas de los reactivos estén más cerca, y eso hará que tarden menos tiempo en colisionar las moléculas porque la distancia a recorrer es menor. Estamos hablando de que, por ejemplo, un reactivo en estado sólido va a tener mayor velocidad de reacción que ese mismo reactivo en estado gas, porque las moléculas están más dispersas y van a tardar más tiempo en encontrarse con el otro reactivo con el cual tiene que chocar. Otro factor que influye en la velocidad de una reacción es el uso de catalizadores, y podemos ver algunos ejemplos en la casa, como es el uso del carburo para acelerar el proceso de oxidación o de maduración de las frutas. Se utiliza mucho para madurar plátano. También se utiliza el jugo de piña para ablandar las carnes, y esto es porque el jugo de piña o la piña posee una enzima que descompone las proteínas de las carnes, y esta enzima se llama bromelina. En el ejemplo que vemos aquí es una reacción de yoduro de potasio y 1 mililitro de solución de almidón. A uno de ellos se le añadió 1 mililitro de persulfato de potasio, que es el primero que vemos aquí, que es color ámbar, y al segundo que vemos acá se le añadió 1 mililitro de sulfato de cobre 2, y notan que el color es azul oscuro. El yodo se utiliza para la detección de almidón, y en este caso cuando hay yodo con almidón se torna azul oscuro, y la intensidad del color va a depender de la temperatura a la que se encuentre. En este caso el sulfato de cobre 2 actuó como catalizador porque, como notan, el color es azul intenso, mientras que del otro lado el persulfato de potasio actuó como inhibidor, o sea que retardó el proceso de la reacción o la velocidad de reacción, y por eso dio color ámbar, indicando que no hay yodo, pero en realidad hay yodo, pero cuando está en contacto el yodo con el almidón, del color es azul intenso, azul oscuro, pero el persulfato de potasio inhibe ese proceso y hace como si uno no estuviese en la presencia de yodo y almidón. Otro factor que hace que la velocidad de una reacción incremente o se incremente es la temperatura.
Y sucede que cuando aumentamos la temperatura en una reacción química, los reactivos se van a mover mucho más rápido porque aumenta su energía cinética y eso va a provocar que ocurran más colisiones o choques. Si no entiendes la parte de choques o teoría de colisiones, tenemos un video que explica esa teoría y que dice que no todos los choques serán efectivos o que no, sino que no todos los choques dan lugar a productos. Entonces, si aumentamos la temperatura, eso va a provocar que las moléculas se muevan más rápido y se encuentren más rápido una de la otra y puedan colisionar y dar lugar a producto. Pero hay ejemplos en el que el aumento de la temperatura inhibe el proceso de la reacción, o sea, retardando la reacción. Un ejemplo de ello es en el mismo que vimos anteriormente, en la detección de almidón con yodo. Ya sabemos que se torna azul intenso. Sucede que si le aumentamos la temperatura a ese proceso o a esa reacción, vamos a notar que el color será menos intenso. Y quiere decir que si aumentamos la temperatura, la velocidad o la reacción se retarda. Un ejemplo de ello lo vemos acá en un experimento que realizamos, donde de derecha a izquierda tenemos un tubo con almidón y yodo, y este se encuentra con agua caliente o en baño de María. El segundo es el del medio, es de esa temperatura ambiente, y si notan ya el color el azul es más intenso que el primero. Pero el de la izquierda, este fue con agua fría. Quiere decir que a menor temperatura el proceso de detección de almidón con yodo es más eficiente, o sea que la velocidad es mayor. O sea que reduciendo la temperatura, la velocidad aumenta. En este caso, la temperatura o el aumento de temperatura es un retardante de la reacción química. Otro factor a tomar en cuenta es la concentración. Y sucede que a la medida que hay mayor concentración de reactivos, habrá mayor posibilidad de choques, porque ahora tenemos más moléculas en el medio de reacción que van a ir colisionando entre ellas. Vamos a ver un ejemplo típico en el que un ácido reacciona con un metal alcalino, como en este caso será ácido clorhídrico con magnesio, donde habrá un burbujeo y es indicio de que se está liberando hidrógeno en forma de gas. Entonces lo que haremos es que lo vamos a poner con varias concentraciones, o sea, el ácido clorhídrico con varias concentraciones, empezando con 2 molar, luego 1.85 molar, 1.6 molar y así sucesivamente, y vamos a notar que el tiempo que tarda el hidrógeno en desalojar 40 mililitros de agua va a ir aumentando a la medida que disminuimos la concentración de ácido clorhídrico, y eso se debe a que va a haber menos concentración de ácido clorhídrico, por lo que la reacción o la velocidad de la reacción va a ser mucho más lenta. Como notamos aquí, a la medida que vamos bajando la concentración o utilizando un ácido clorhídrico menos concentrado, vemos que tarda más tiempo en que el nivel de agua baje 40 mililitros, obteniendo la tabla siguiente. Y si hacemos la gráfica, vamos a notar que la velocidad que va a ir en función de la concentración y el tiempo va a ir en picada hacia abajo. O sea, mientras bajamos la concentración, el tiempo aumenta y vamos a notar que vamos a tener una línea recta hacia abajo, porque la concentración y la velocidad son directamente proporcionales. Si bajamos la concentración, disminuye la velocidad.